Lo que palparon nuestras manos es lo que queremos contarles con esta producción, que con las imágenes nos llevan al mismo sitio donde peregrinamos, donde por voluntad de Dios estuvimos. Queremos dejar para siempre el recuerdo de haber peregrinado por la Tierra Santa, de haber estado por los caminos de Jesús y sobre todo vivir un retiro espiritual en el contexto de la Semana Mayor. Recordar es vivir. Volvamos a la Tierra Santa. La inmersión en la Tierra Santa inicia por Tel Aviv. Allí nos encontramos el grupo de peregrinos. Formamos ya una sola familia, un solo corazón. Israel es un país muy joven, se formó la independencia oficialmente fue hace 67 años. Ben Gurión, el fundador de Israel, el padre de la patria, Ben Gurión no era una persona religiosa, pero Ben Gurión decía, un pueblo que no tiene pasado y no conoce su pasado, no tiene futuro. O sea, él era un gran estudioso de la Biblia, a pesar de que no era una persona que en la vida diaria lo íbamos a ver en la sinagoga 3 veces al día, no se veía en la sinagoga. Pero la historia le interesaba, la Biblia le interesaba. Lo bonito de la visita a Tierra Santa de esta semana en general y todo nuestro recorrido es que nosotros seguimos los pasos de la Biblia. Y cada piedra, cada esquina, cada colina tiene su historia que aparece en el texto bíblico. Es un reencuentro con el pasado, con la historia, con la Biblia. Incluso el arqueólogo menos religioso, y la mayoría de ellos no son religiosos, los arqueólogos son hombres de ciencia, son hombres de letras o de ciencia. Incluso el arqueólogo menos devoto le emociona si encuentra el resto de la época del rey Salomón. Es tu historia, es tu pasado, es tu historia, es la Biblia. El recorrido inicia en la ciudad de Yafo, donde se recuerda el episodio de Jonás, la ballena en la cual estuvo Jonás 3 días. En nuestro recorrido a la Tierra Santa, para llegar a la ciudad santa de Jerusalén, primero recorremos lugares maravillosos. Llegamos a la ciudad de Haifa. Allí 2 lugares que estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. Los jardines persas, la hermosura de la naturaleza, la obra creadora de Dios, pero también la mano del hombre que organiza, que dispone todo lo que Dios le ha regalado. Allí frente al mar Mediterráneo, nuestros ojos se extasiaron ante la maravilla que Dios pone frente al hombre.
Luego ascendimos al Stella Maris, es decir, la Orden del Carmelo. Allí nace la devoción a la Virgen del Carmen. Nos encontramos con la imponente imagen de la Virgen del Monte Carmelo. Debajo, la gruta del profeta Elías, donde él se escondió durante 40 días y 40 noches. Y luego vivimos como grupo nuestra primera Eucaristía en la conmemoración del Domingo de Ramos. Comienza la unión, comienza a arder el corazón, comenzamos también a ascender espiritualmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito para que traigamos a los nuestros al pensamiento y al corazón. Digámosle: Señor, Virgen María, bendice a los nuestros, a nuestras familias, con quienes quisiéramos estar en este lugar. Y desde aquí, bendícelos a todos ellos. Por eso pensemos en un momento, ¿por qué motivo queremos ofrecer esta Eucaristía? Pidamos con mucha fe. Estos días son de gracia y bendición para nosotros y para nuestra familia. Por eso pidamos con mucha fe. Después de contemplar esos jardines, después de contemplar esa panorámica, después de estar en esta tierra, uno dice: ¿quién es el homenajeado? ¿Dios o yo? Soy yo el que estoy recibiendo un homenaje de parte de Dios. Nos está tratando como reyes. Como reyes nos está tratando. Y el Señor nos está diciendo: déjate amar, déjate consentir estos días. Si reina Jesús, queremos que reine en nuestro corazón, que reine el Señor. Amén. En el grupo de peregrinos contamos con 4 parejas que tuvieron una oportunidad única y maravillosa: renovar, bendecir y entregarle al Señor su amor en el mismo lugar donde Jesús obró el primer milagro para una pareja de esposos en
Los evangelistas nos hablan de que Jesús subió a una montaña alta. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y estando allí, se transfiguró delante de ellos. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Llegamos al monte Tabor. En cierta manera, Jesús prepara el corazón de sus discípulos para el escándalo de la cruz. Jesús les deja ver su gloria. Esa es la transfiguración. Jesús deja ver su gloria a sus discípulos. El texto dice, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero de la tierra. Entre otras cosas, el lugar geográficamente, y ustedes lo van a ver, es espectacular. La vista que se tiene de este lugar, de toda la Tierra Santa, es fabulosa. Se respira paz, santidad en este lugar. Definitivamente la montaña era el lugar de encuentro de Jesús con su Padre. El estar peregrinando por la Tierra Santa tiene riesgos fabulosos. Es decir, sentir la santidad muy cercana, sentir cosas muy distintas en la mente y en el corazón, que a veces medio se pueden expresar. Llegamos a Nazaret, la casita de José, de María y del niño Jesús. Allí recitamos el Ángelus y nos encontramos con la advocación propia colombiana, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Nazaret, en la casita de María. En el camino espiritual, y con mayor razón, en el camino de peregrinación por la Tierra Santa, tenemos guías que nos acompañan iluminados por Dios. Y los guías tienen una insistencia. No sabemos en qué lugar se manifiesta el Señor de una manera más especial en el recorrido por la Tierra Santa. Fue lo que nos sucedió en esa mañana inolvidable en el lago de Tiberíades. Allí en Tiberíades, donde el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? A nosotros también nos dijo, ¿me amas más que estos? Y nosotros con llanto, con mucha emoción en el corazón le dijimos, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué lindo que nosotros podamos decir como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes hasta qué punto te quiero, hasta qué punto te amo. Y Jesús nos dice, apacienta mis corderos, es decir, haz lo que tienes que hacer. Como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, como amigo, como amiga, como trabajador. Y desde aquí, Jesús, bendice nuestras familias y a nosotros, regálanos tu bendición. Señor, te amamos y te volvemos a decir, sí Señor,
quiero seguir contigo. Muy bien. ¿Sí ven por qué cuando hablo de la Tierra Santa no me cabe el corazón en el cuerpo? ¿Sí ven lo que uno siente aquí? Cuando el Señor lo acaricia y lo abraza a uno. Y esto se va a poner mejor. El capítulo 5 de San Mateo nos habla del sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Llegamos a este otro monte, allí celebramos la Eucaristía y volvimos a escuchar esa palabra maravillosa de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Recordemos que siempre el sacerdote celebra in persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces es Él quien dirige la palabra. Sintámonos nosotros también, y ustedes de manera especial, como los discípulos y como la gente, ahí sentados, escuchando la palabra. El Señor me mueve a decirles esa otra bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso dejémonos que el Señor nos consuele y dejemos que el Señor limpie nuestro corazón. Y esa purificación se plenificará hoy cuando en el río Jordán volvamos a nacer y recuperemos la pureza original. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación. El Señor pone lo demás, porque el Señor no se olvida de su criatura. Allí recordamos y se encuentra la roca en la cual el Señor multiplicó el pan, partiendo de la ofrenda del hombre, 5 panes y 2 peces. Y Jesús alimentó a toda
una multitud. Allí estuvimos en el templo de los padres benedictinos, donde se recuerda el lugar de la multiplicación de los panes. Tabga quiere decir las 7 fuentes. Como peregrinos siempre estábamos entre el autobús y el lugar santo. En este lugar continuamos caminando, porque son lugares que están muy juntos. Tabga, el primado de Pedro, y Cafarnaún. Ahora llegamos a la iglesia del primado de Pedro. Allí recordamos de manera especial al Papa Francisco. Reconocimos su autoridad como sucesor de Pedro, porque en este lugar el Señor vivió un diálogo muy íntimo con Pedro, y allí le dio su sucesión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fue maravilloso estar allí, donde el Señor le legó a Pedro. Viendo los caminos de Jesús en Tierra Santa, como peregrinos llegamos a Cafarnaún. Y casi siempre que escuchamos en el Santo Evangelio, ese nombre resuena en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ciertamente nos imaginamos el territorio de Cafarnaún. Yo quiero describírselos un poco. Está el mar de Galilea, y bordeando el mar de Galilea encontramos Tabga, donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Un poco más acá encontramos la iglesia del primado de Pedro, y luego llegamos a Cafarnaún. Y en Cafarnaún hay 2 sitios maravillosos: la casa de Pedro y la sinagoga de Cafarnaún. Sabemos que, dada la amistad de Jesús con Pedro, varias veces Pedro acogió a Jesús en su casa. Sabemos de la curación de la suegra de Pedro, y aquí en la sinagoga de Cafarnaún se proclamó el discurso del pan de vida, unido a todo el acontecimiento de la multiplicación de los panes. La geografía, ni qué decir, la vegetación, y sobre todo que se siente el ambiente propio de Jesús de Nazaret en Cafarnaún. Contemplamos ruinas auténticas de la sinagoga de Cafarnaún y de la casa de Pedro. Una de las preguntas más frecuentes de los peregrinos era: ¿cuándo llegamos al río Jordán? Yo quiero renovar mi bautismo. Aquí tengo la túnica, la traje desde Colombia. Llegamos al río Jordán. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر
خطر وشدة إلى الرب نطلب. Cuando los israelitas venían con el arca de la alianza, el río Jordán se abrió en dos para que pasara el pueblo de Israel con el arca de la alianza. En este lugar se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo como una paloma y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Hoy también el Padre se asoma al cielo para mirar feliz nuestra conversión. Aquí queda mi vida pasada, aquí vuelvo a nacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos pues con mucha alegría este momento. El contacto con el río Jordán nos traiga bendición. Limpie nuestra alma manchada por el pecado. Nos regale nueva vida. Y también sanándonos espiritualmente, nos regale la sanación corporal, que se extienda también a nuestras familias. Amén. Amén. Si quieres renovar la fe en el bautismo que tomaron tus padres y tus bautismo, quieres ser una mujer nueva después de sumergirte en esa religión. Sí, Padre.
Ya el corazón está en el corazón de la Tierra Santa. Ya estamos con un ardor espiritual más fuerte y más unidos como grupo. Y con este espíritu llegamos a las montañas de Judea e Incaren, a la casita de Isabel, donde se recuerda la visita de María Santísima a su prima Isabel. Allí tuvimos el privilegio, con esta visita, de celebrar la Santa Misa. El sueño de todo peregrino en Tierra Santa es llegar a Belén, al mismo sitio donde nació el niño Jesús. Pero nos encontramos con algo interesante, pero también duro espiritualmente hablando. Ver cómo en medio de una ciudad se levanta un muro, donde se diferencia el territorio de Israel y el territorio de Palestina. Hay un retén militar el cual debemos cruzar porque allí no pueden ingresar los judíos. De hecho, nuestro guía judío no pudo ingresar a Palestina. Allí nos acogió otro guía. Es muy duro ver esto, los límites, las fronteras, pero más duro verlo en un mismo país, donde son hermanos. Allí se habla de la Franja de Gaza, se habla del conflicto israelí-palestino. Jesús dijo, Padre, que todos sean uno, pero fuimos testigos de esta realidad. Владимир. Llegamos, podemos decir, al corazón del cristianismo, la Basílica del Santo Sepulcro, porque es un lugar de todos,
pero no es propiamente pertenencia de ningún grupo cristiano. Todos lo compartimos y parece que mediara entre nosotros el pueblo musulmán, porque los musulmanes tienen las llaves de la Basílica del Santo Sepulcro, 2 familias, y solo se puede abrir si están representantes de 3 grandes grupos: los cristianos armenios, los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos. Aunque allí también, de una manera más sencilla y humilde, aparecen los cristianos etíopes, los cristianos perseguidos y los árabes, que son también igualmente perseguidos, muy poco visibilizados. Entramos allí y vaya sorpresa al ver que al mismo tiempo hay ceremonias de los 3 grupos cristianos en diferentes espacios y se confunden los sonidos y las ceremonias. Pero fue muy lindo vivir allí la Eucaristía propiamente de la Cena del Señor, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y el recuerdo del sacerdocio. Centenares de sacerdotes vivimos allí nuestra Eucaristía, renovamos nuestras promesas sacerdotales y revivimos algo muy antiguo, el idioma latino. Allí muchas expresiones resonaron en nuestro corazón, vivimos la Eucaristía e hicimos un pequeño recorrido por la Basílica del Santo Sepulcro. En la Tierra Santa hay un lugar, diríamos, muy exclusivo para los judíos, como es el Muro de las veces al día. Hay un lugar para los hombres y un lugar para las mujeres. Es maravilloso encontrar desde el infante, el niño más pequeño, hasta el adulto mayor,
con esa indumentaria tan propia de los judíos, pero ver cómo graban la ley en sus mentes y en sus corazones, que les penetre incluso hasta la sangre. Por eso veíamos signos muy propios en la mano, donde ellos apretaban en su mano la ley. Veíamos también la ley en su frente y en su corazón. Y en su mano tenían el texto propio del Antiguo Testamento, Éxodo 20 y Levítico, donde se concentra toda la ley del Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, si guardan y cumplen mis mandamientos. Lo repetirás a tus hijos al acostarte y al levantarte. Lo repetirás en el camino mientras van de viaje. Lo grabarás en las puertas y en las jambas de tu casa. Allí vivimos un contacto muy cercano con la religión judía. Otro sueño de los peregrinos en Tierra Santa es estar en la Vía Dolorosa y celebrar el Santo Via Crucis y experimentar el peso de la cruz. Allí como grupo vivimos el ejercicio del Santo Via Crucis. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Cada uno tuvo la oportunidad de sentir la cruz en su cuerpo, tal vez no tan pesada como la de Jesús, pero nos figuramos lo que vivió Jesús, lo que veía caminando hacia el Calvario, tal vez el mismo comercio que nosotros percibimos, tal vez el ruido, la bulla, la gente hablando y uno tratando de concentrarse en la oración del Santo Via Crucis. Estuvimos en cada lugar donde se recuerda cada una de las estaciones y ascendimos hasta el Monte Calvario. Este fue el recorrido por la Vía Dolorosa. Dios te salve María, llena eres de gracia. Por la cruz tan pesada, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Perdona, Señor, porque tu segunda caída fue por amor, por el peso de la cruz. Pero nosotros caemos no una, dos, sino hasta más veces, constantemente en el mismo pecado. En esta estación, pensemos en el pecado que más recaemos y pidámosle al Señor que nos ayude a vencerlo. Nosotros tuvimos un lugar privilegiado para vivir la adoración de la cruz, en medio de olivos, en medio del viento, de la vegetación. Lo hicimos en el jardín donde está la capilla del Padre Nuestro. Nos encontramos en todos los muros el Padre Nuestro en todos los idiomas, lenguajes y dialectos del mundo. Lo encontramos en español. Y allí volvimos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. La capilla del Padre Nuestro se encuentra en el Monte de los Olivos, pero el Monte de los Olivos es un lugar muy extenso. Allí también se recuerda el lugar de la ascensión del Señor, pero hay un lugar privilegiado, que es el Huerto de los Olivos, Getsemaní,
donde el Señor sudó gotas de sangre. Los médicos, los científicos sostienen que una persona en una total angustia puede llegar al punto de sudar gotas de sangre. Allí en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, se levanta una hermosa basílica y en el centro del altar está la roca donde efectivamente el Señor vivió esa hora de angustia y de dolor. Allí expresó: Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Además de la roca, pudimos contemplar olivos con miles de años de antigüedad, tal vez datan del tiempo de Jesús. La Tierra Santa, además de todo el recorrido espiritual, pues también contiene lugares históricos y lugares que llaman la atención. Me refiero a la fortaleza queda guardada en nuestro corazón. Y si cada uno de ustedes estuviera aquí, en mi lugar, podría también expresar ese gozo, ese regalo que el Señor nos concedió, gracias a muchas personas, gracias a nuestro canal, gracias a la organización OIT, el que hayamos vivido esa experiencia de estar por los caminos de Jesucristo en la Tierra Santa. Ojalá el Señor nos permita algún día volver y ojalá juntos a Jerusalén.